apoyado por el pueblo desde el juramento hasta el No hay poder. vencidos ni vencedores, solamente un pueblo que marcha hacia su Tanto legítima. usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. Entiendo el clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de las manos. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡No que devuelvan la guita! Los destinos de la patria puedan frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su territorio. Nunca más al Estado nacional del país. Muy buenos días a todos, 3 minutos para las 10:20 de esta mañana de martes 13 de julio. Comenzamos con los temas que interesan. Mi nombre es Ana Lucía Firca, estamos sintonizando por la 93.1 Identidad Correntina, 92.5 para toda la microrregión Río Santa Lucía, Canal 10 y Canal 29 de Goyavisión. Como todas las mañanas, lo primero que informamos son los partes, tanto provinciales como municipales. El día de hoy anexamos lo que está sucediendo en el municipio de Carolina, que hace días no teníamos el informe, ahora lo podemos dar. Y además también tratamos de ver qué es lo que está pasando en el hospital con esta campaña masiva de vacunación que hay desde hace varias semanas. Si no me equivoco, se comenzó con el grupo mayores de 25 a esta modalidad de hacerlo sin turno. Y lo que conlleva es que la gente se apure, tenga miedo de quedarse sin la dosis y entonces se generan esas vueltas al hospital tan famosas que los chicos están esperando como mínimo 2 horas y en el mejor de los casos. Así que tenemos toda la información con respecto a eso y esperando que de a poco vaya mejorando. Como siempre decimos, no es 100% responsabilidad del hospital, ni de las fuerzas, ni del equipo de epidemiología, ni el personal de salud, sino que podría decirse que es 50 y 50. 50 del hospital, en todo caso, disponer de alguien o de algunos que se hagan cargo de que las personas tengan el distanciamiento, volver a recordarles que pueden ir durante la semana, que no es solamente un día. Y después tenemos el otro 50, que son las personas, que tienen que ser conscientes de que hay posibilidad de que la vacunen durante toda la semana. En este caso estamos hablando de los mayores de 18 años. Lo mismo sucedió con los mayores de 25, pero en ese momento quizás no se hablaba tanto y no se confirmaba tanto la posibilidad de poder vacunarse en otro momento, que fue el día sábado en ese caso. Pero ahora sí, teniendo en cuenta esa experiencia, seguramente se volvió a confirmar y a reafirmar que no es solamente un día y que no es que nos vamos a quedar sin dosis, sino que se comienza el día lunes y se continúa durante la semana. La gente de todas formas decide irse, quién sabe por qué, quizás para desentenderse, pero aún así se genera esa aglomeración tan famosa que a todos nos llama la atención, más quienes pasaron y vieron, aún más quienes lo vivieron. El día de ayer fue una jornada realmente muy demandante, desde lo que fue quien se iba a vacunar. Para el equipo de salud estuvieron muchas horas trabajando y también uno cuando está esperando es perder prácticamente la mañana. Entonces, alternativas hay, ir otro día, como ser el día de hoy o mañana o pasado incluso, quizás seguro hasta el jueves o viernes va a continuar, todo depende de la demanda que sigan teniendo y la cantidad de dosis que hayan aplicado, porque seguramente tienen más o menos un número aproximado de cantidad de personas que van a asistir, porque también depende de las dosis que tengan a disposición. Hay dosis, digamos, es algo que nos tenemos que quedar tranquilos. Por algo se vuelve a incluir este grupo que se sabe que es de tanta gente. Como decíamos, vamos a comenzar, como todas las mañanas, compartiendo la situación epidemiológica de la provincia, del municipio y del municipio de Carolina, que sabemos que tenemos un par de oyentes por la zona, más que nada para, de vuelta, nosotros también reafirmamos cuestiones. Los días lunes son muy distintos al resto de la semana y es algo que aclaramos hace meses, pero vale la pena seguir diciéndolo
porque el fin de semana no se programan hisopados en el interior de la provincia. Goya es la excepción, hay centros de testeos, Capital también, si no me equivoco, pero en el interior no. Entonces, por eso los números son tan variados, a diferencia del resto de las jornadas. Uno por ahí lo ve y se alegra, porque a uno le alegra ver que los números bajan, pero después nos encontramos con el parte del día martes, como sucede hoy, que vemos que volvemos a la normalidad, lamentablemente. 13 de julio, 977 casos nuevos a nivel provincial, sobre un total de 6.678 hisopados. ¿Por qué hacemos esa aclaración? El día de ayer teníamos 233 positivos y 2.564 hisopados. El parte del día de hoy expresa que más del doble de números que teníamos el día de ayer estamos presentando hoy. Entonces a esto nos referimos cuando decimos que el fin de semana no se hisopa. 977 casos nuevos a nivel provincial, volviendo al parte del día de hoy. Vamos a leer el detalle. Creo que es la primera vez en semanas que vemos que hay otra localidad que encabeza los partes con Capital. Capital se mantiene en ese puesto, por decirlo de alguna forma. Es medio triste decirlo así, pero es la realidad. De los 977 casos nuevos, 288 corresponden a Capital, 123 en Bellavista, que llevamos a detallar qué es lo que está pasando. Es la primera vez en mucho tiempo que vemos tantos casos nuevos en la localidad, que superen a los de Goya más que nada. 121 en Goya, 69 en la localidad de Esquina, 43 Paso a los Libres, 38 Virasoro, 37 Santa Lucía, 30 en la localidad de Mercedes, 21 Santa Rosa, 21 en Santa Rosa y Cruzuguatía, 18 Santo Tomé, 14 Ituzaingó, 13 San Luis del Palmar, 12 en Empedrado y Montecaseros, 10 casos nuevos, ahora sí, en Paso de la Patria, San Cosme e Itatí, 9 casos nuevos en Saladas, Pueblo Libertador, 8 en San Miguel, Alvear, 6 casos nuevos en San Lorenzo, 5 en Santa Ana y Lavalle, 4 casos nuevos en Cruz de los Milagros, Garruchos, Gobernador Martínez y Loreto, 3 en San Roque y Mocoretá, 2 en las localidades de Riachuelo, Veronda Estrada y Yataiticalle, 1 en Garabí, Yapeyú, Cacatí, Cazadores Correntinos, 9 de Julio, Bonplat, Juan Pujol y Mburucuyá. En total tenemos 4.649 casos activos en toda la provincia, 1.171 correntinos fallecidos hasta el momento. Respecto al hospital de campaña, tenemos 313 pacientes internados, 240 en clínica general, 73 en unidad de terapia intensiva. Se dieron 28 altas médicas en las últimas 24 horas y 22,66% de los respiradores se encuentran ocupados hasta el momento. Pasamos a nuestro municipio con el informe epidemiológico del Hospital Regional Goya del día de ayer. Recordemos que se publica en horas de la tarde-noche. 121 casos positivos nuevos, 19 nexos en investigación, el resto nexos de positivos anteriores y 2 pacientes derivados al hospital de campaña. Edades, 37 y 57 años de edad. Se dieron 90 altas epidemiológicas. Goya cerraba su jornada entonces con 850 casos positivos activos, más que el último parte que pudimos compartir, que fue el día 11, que teníamos 821, ahora tenemos 850. Y acaba la aclaración que escuchábamos el día de ayer del doctor Emilio Martínez, que es director de la Atención Primaria de la Salud, que nos comentaba, porque escuchamos declaraciones de él en otro medio, además escuchamos distintos especialistas y personal de la salud del municipio, que hablaba con respecto a las restricciones que estamos viviendo a este famoso toque de queda, que recordemos que el día de mañana se está juntando el comité de crisis para confirmar cómo van a seguir, hasta el 14 inclusive era estas medidas, así que vamos a ver cómo continúa. De todas formas, lo estamos viviendo, lo seguimos viviendo y quizás durante 10 días más vamos a tener las mismas medidas, las mismas restricciones. ¿Quién dice el mismo toque de queda con el mismo horario? Y claro, uno, a pesar de no estar de acuerdo, lo tiene que cumplir igual, porque son las medidas las cuales dispone el comité de crisis y las autoridades municipales. Entonces, nos gustaría ver un resultado.
decir, bueno, pasamos de tener 180 casos positivos nuevos en una jornada a tener 60. Queríamos ver un cambio así que nos impacte y que digamos, bueno, funciona la restricción, vamos a seguir cumpliéndolo, o ver el número de activos que desciende, ver un número de activos menor a 500, por ejemplo, que son cosas que hace mucho tiempo no vivimos. Ver menos gente derivada del hospital de campaña, bueno, el último parte tuvimos 2 nomás, lo cual celebramos, lamentamos estos 2 pacientes que tuvieron que ser derivados, pero de todas formas, a comparación de otros días, mejoró en ese aspecto la situación epidemiológica, pero de todas formas no vemos un cambio que nos impulse a seguir cumpliendo. Pero lo que nos decía el doctor es que las medidas, el resultado que estamos viendo de las medidas, que se dijo que el fin de semana iba a ser los días clave, es que no vemos más números, justamente. Si no se hubieran tomado, lo que se dice es que quizás hubieran sido hasta el doble de números de contagios nuevos, quizás no se sabría el nexo, por ejemplo, que también es un punto muy importante, habría más goyanos en el hospital de campaña. ¿Quién dice que quizás tendríamos que haber lamentado más muertes? Entonces a esto se refiere cuando dice el cambio que estamos viendo, cómo impactan las medidas y las restricciones en la situación epidemiológica, además de impactar en nuestra vida diaria, que por ahí está bueno aclararlo y decirlo, porque es algo que estamos viviendo todos. Se están por cumplir casi 2 semanas de que estamos con estas medidas, entonces es bueno recordar dónde estamos y también tener en cuenta esto, que se tomó para evitar que sea peor. Vamos a cerrar el tema de la situación epidemiológica con el municipio de Carolina. Tenemos el comunicado del Comité de Crisis de Carolina del día 12 de julio, el día de ayer también se publica en horas de la tarde-noche. Carolina tiene 13 casos activos en todo el municipio, se dieron 6 altas epidemiológicas y esto es lo único que cambió respecto a los otros casos, a los otros partes, no tienen casos nuevos ni tampoco personas fallecidas, por suerte también lo festejamos. Recordemos que Carolina también tiene restricciones hasta el 14, es decir, hasta el día de mañana, seguramente tiene mucho que ver las medidas que se tomen en Goya como para ver cómo continúan ellos. Pero a diferencia de nosotros, su toque de queda comienza a las 21 horas. El nuestro comienza a las 19, pero de todas formas tienen restricciones. Así que veremos cómo continúa el día de mañana, va a ser un día clave que nosotros seguramente lo vamos a compartir recién el día jueves, porque se suelen juntar en horas del mediodía, así que vamos a tener toda la información seguramente recién el jueves. Vamos a continuar hablando de un tema muy importante que se habló muchísimo, más que nada las personas que pasaron la enfermedad sin síntomas. ¿Tienen secuelas los asintomáticos? Lo escuchamos a Nelson Castro. Señoras y señores, se abre el consultorio, Nelson. ¿Cómo va, Nelson? Bella noche, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muy lindo tenerte. Arrancamos así rápido con la primera pregunta. Bien. Se viene José en un segundo, se viene también Mario Marquich con una historia espectacular. Primera pregunta, y esta tiene mucha actualidad porque se descubrió que estaba pasando mucho, sobre todo en estos días. ¿Qué puede pasar, qué me puede pasar si me dan una vacuna vencida? No hay registro todavía de que hubieran pasado, porque esto me cuenta que en algún lugar pudo haber ocurrido reacciones adversas negativas. ¿Sí? Así que, pero pueden ocurrir, digamos, los mismos síntomas que da la vacuna, digamos, en tiempo puede dar la vacuna vencida. ¿Es correcto? De todas maneras, es una anomalía que no debe ocurrir, para la cual hay que tener mucho cuidado, porque el espectro de patologías que puede ser desde la nada hasta mucho, que puede poner en riesgo la vida. En general, el conocimiento común, de sentido común, cuando hay un medicamento vencido es que hace menos efecto. En el caso de la vacuna puede ser parecido. Bueno, por supuesto, ese es uno de los otros efectos fundamentales. Así que a veces el problema son dos. Primero, que hace menos efecto y que alguno de los componentes pueda generar una reacción adversa, alérgica y demás. Claro, son estos dos elementos, así es. Hay un montón de gente que cursó el COVID y nunca se enteró, pues son asintomáticos. Ahora, ¿un asintomático puede tener secuelas como las que estamos contando de la gente que sí supo que tuvo COVID? Bueno, de lo que se sabe hasta el momento, no, precisamente porque son asintomáticos. En el momento que tuvieran inclusive alguna secuela, pasan a ser sintomáticos, digamos, de alguna cosa, ¿no es cierto? Digamos, pero puede ocurrir, en cuyo caso vos decís, bueno, mira,
algo pasó, porque está lo que se llama además el COVID largo, que a veces tiene una extensión de meses y no sabe si es secuela del COVID o es ese COVID que se prolongó y terminó dando ese síntoma que no apareció en el periodo normalmente de 10 o 15 días. Esta última pregunta apela a tu doble condición, Nelson, de médico y también de analista político, porque te preguntan, ¿es posible que vacunen a niños y adolescentes en el corto plazo? Es difícil. El objetivo que se va a tener, es difícil acá y en el mundo, va a ser vacunar a los chicos que tienen comorbilidades. Que el número que se está dando en la Argentina es de 110.000. Y esto podría ocurrir sobre todo con la vacuna de Pfizer. El gobierno está apostando a Moderna. Moderna todavía por la FDA, a pesar que presentó los papeles para vacunar a chicos de entre 12 y 18 años, no está aprobada. ¿Y en ese caso qué pasa? Por ejemplo, la ANMAT podría aprobarla acá, aunque la FDA no la apruebe para niños. Por supuesto que sí, efectivamente. Es muy buena la pregunta. Es decir, no, el hecho de la FDA no tiene ningún valor, digamos, o habilitante, porque así lo hubiera aprobado. En cambio, la FDA, la ANMAT la tiene que aprobar. Claro, lo mismo que pasó con Sputnik. Exactamente, así es. Gracias, Nelson. A ustedes, buen fin de semana. Gracias. Chao. Muy bien, son todas situaciones que, como dijimos, se van a ir dando a raíz de que comiencen a hacer estudios también con el tema de las vacunas. Si tienen o no consecuencias, en este caso se hablaba de vacunas vencidas, que tampoco estaría siendo lo mejor del caso que nos apliquen una vacuna vencida, pero llegado el momento, si tiene algún tipo de consecuencia o de secuela importante que uno diga, bueno, se alborotó todo y es un desastre, parece ser que no, pero al igual que hablábamos con secuelas del COVID, con secuelas de asintomáticos en este caso, personas que les afectó el pulmón, que les afectó otro órgano, la pérdida del gusto, del olfato, son todas cuestiones que de acá a unos meses recién vamos a saber, y los especialistas, más que nada todo lo que tiene que ver con el personal de salud y los equipos de epidemiología, van a saber decirnos a nosotros y explicarnos por qué sucede, por ejemplo, o cuál es la magnitud de la situación, qué tan grave es, qué fue lo que pasó, por qué perdí el olfato, por qué perdí el gusto. Nosotros veíamos un estudio hace unos días, lo pasamos incluso, de un chico, un joven que perdió el olfato y el gusto y sentía todo olor a podrido, directamente su perfume, por ejemplo, sentía olor a podrido, y son todas cuestiones que se van manejando y se van practicando, se va estimulando para que uno vuelva a tener olfato, por ejemplo. La doctora que lo estaba atendiendo, la primera vez que lo atendió, tenía aproximadamente 20 olores distintos y él no reconocía ninguno. Pasaron unos meses de práctica, de estudios y demás, de investigación seguramente, y el chico ya pasó a reconocer más de 10 olores. Entonces es algo que, como dijimos en su momento, se va practicando, se va estimulando y uno vuelve a vivir como vivía antes, sintiendo los gustos, los olores, pero no quita que sea una situación bastante preocupante porque uno no sabe lo que le pasa realmente de manera interna, por decirlo de alguna forma, no sabe lo que le pasa a su cuerpo, entonces genera bastante angustia, sin dudas, pero también vale la pena decir, como siempre decimos, que no son los únicos y que de a poco van avanzando todos los estudios con respecto a las secuelas del COVID y también, ¿por qué no?, cómo se vive la enfermedad. Los mismos médicos, en el hospital de campaña también se dice que a raíz que van cobrando experiencias, van sumando experiencias y van teniendo más información también con respecto a cómo reacciona un paciente con X tratamiento, se va sabiendo de qué manera y cuál es el camino correcto a seguir. Recordemos que empezamos de cero en su momento y todo se fue aprendiendo sobre la marcha, con grandes bases, sin dudas, pero fue una enfermedad prácticamente nueva, así que está bueno también festejar todos los estudios y los avances que hay con respecto a investigaciones del COVID, relacionado al COVID, para globalizarlo. Vamos a continuar viendo un poco lo que está pasando. Más allá del COVID seguimos viviendo y siguen habiendo problemas no relacionados con él. Manifestación de organizaciones sociales. Vamos a ver qué está pasando.
Adelante. Bueno, un caos total, ya definitivamente, Tato, porque han cortado todas las inmediaciones del obelisco. Han cortado Cerrito, han cortado Lima, cortaron Carlos Pellegrini, Corrientes. Acaba de llegar un gran número de personal de la policía, este grupo de infantería de la policía de la ciudad que está formando un cordón sobre Cerrito, concretamente, para tratar de dividir a los manifestantes de los autos que han quedado estancados en medio de esta protesta, ¿no? Porque cortaron de manera repentina y todos los autos, escuchen ustedes los bocinazos y la fila de autos que llega desde acá, por lo menos a esta altura, lo que podemos ver, por lo menos hasta Córdoba, como mínimo, el congestionamiento de tránsito hacia el lado de el Bajo, hacia el lado del Libertador, digamos, ¿no? Por Cerrito. Bueno, lo cierto es que hay un caos total, repito, ahora sí cortaron Corrientes, cortaron la totalidad, todos los accesos y todas las manos, los sentidos de alrededor del obelisco están completamente cerrados. Este grupo de manifestantes, repetimos, que son del Movimiento Independiente de Jubilados Desocupados, que lidera Raúl Castells, ha llegado acá y por ahora tenían previsto en un principio evaluar si marchaban al Ministerio de Desarrollo Social. Por ahora se van a quedar acá, pero miren la gran cantidad de policías que siguen llegando, lo siguen formando. Ya tarde de todos modos, ¿no? Porque sí. ¿Qué hace este cordón de policía dividiendo, bueno, la fila de autos con los manifestantes? Porque tampoco han logrado detener el corte ni tampoco encauzar el tránsito de manera previa. Bueno, atentos ahí, Carla, estate atenta, pues yo no creo que esto siga en esta situación, ¿eh? La policía no puede seguir de espectadora mirando cómo están cortando toda la 9 de julio. Recién ahí, mira, ahí empieza a moverse y liberar un carril, pero es insólito por la cantidad de gente aparte que hay. Yo creo que van a empezar a moverlos, ¿eh? Atento a Carla, porque es lo que dice Gaby. Esto no es lo que tienen acordado en general con las distintas organizaciones sociales. Así que mira, bueno, de hecho ves ahí los van a empezar a correr. Sí. Bueno, ahí los ven cómo se están, claro, cómo se están apostando los uniformados y empiezan a acorralarlos. De este modo les hacen esta especie de cerrojo para sacarlos finalmente de esta intersección de Cerrito y Corrientes. Los van arrinconando, empujando hacia el lado del obelisco, hacia la plazoleta del obelisco. Esta, bueno, es la orden que han recibido este grupo de la infantería de la policía de la ciudad. De este modo corren hacia los manifestantes y liberan el tránsito. Por ahora hay otro grupo que quedó aislado del otro lado de Corrientes, en la misma intersección, en Cerrito y Corrientes. Ah, está pasando, mirá, lo mismo del otro lado, ¿ves? Ahí vemos con la cámara. Lo mismo hacia el otro lado. Exacto. Dividieron el grupo en dos, sigue avanzando este cordón de la policía. Está bien, lo que se suban a la plaza, es lo que está procurando la policía, claramente, ¿no? Claro, hay que ver si ahora hacen el mismo operativo del otro sector, ¿no? El sector que va de Corrientes hacia el lado de hacia el lado de Diagonal, hacia el lado de Plaza de Mayo, porque desde aquel sector también está completamente cortado el tránsito. Bueno, ahí vemos el movimiento de los policías de la ciudad de Buenos Aires, evitando esto que era un corte total, absolutamente disparatado, por lo menos son tantos, ¿no? Si ya... Además también cortado el Metrobús, no, una persona claro. venía, me tuve que bajar a 3 cuadras, decía estoy yendo a trabajar, el colectivo se empieza a desviar por otras calles, por donde pueden en realidad, porque no hay nada previsto. Y bueno, hay chicos acá, bueno, ellos mismos dicen saquen a los chicos de acá, bueno ahí sigue, por ahora de manera pacífica y ordenada. Sí, pero fíjate que ahí todavía un pedazo de 9 de julio está cortada, entonces. Bueno, van a ir a sacarlos, porque evidentemente ha llegado la orden de que de no permitir esto, ¿no? Porque no es tanta gente. Pero mira, todavía sigue, Esto del otro lado. Esto del otro lado sigue. Ahí está el Metrobús. Bueno, atentos que seguramente va a ir la policía allí, porque, insisto, primero que hay un preacuerdo de el Metrobús no.
Eso se rompió, ¿eh? Eso está roto. Y después que no son tantos. Entonces vos decís, ¿cómo vas a cortar el 9 de julio con 100 personas? Distinto es cuando vienen, no sé, 20.000 personas que no podés evitarlo. Pero esto es una locura. Ahí nos empiezan a correr, ¿ves? Del otro lado. Ahí está. Perdón, Tato, que se repiten día a día de diferentes agrupaciones, todos pidiendo lo mismo. Ayuda social, planes. Castel ya vino haciendo eso también en el último año. Incluso, ¿te acordás que fue la última vez? Lo habíamos visto en la sede de Uspallata, colgándose del enrejado, dejando un petitorio. Está Martín Rodríguez Yebra en la redacción de La Nación. Lo vamos a sumar a esto. Martín, bueno, mucho para hablar, pero esto es parte de lo que se ve en los tiempos preelectorales, ¿no? Cada vez más presión desde abajo de los sectores que reclaman planes, que reclaman cada vez más. Y es una escena con la que vamos a convivir mucho tiempo, Martín. Hola, Tato. Buen día. Sí, sin duda. Sin duda que en épocas electorales estas escenas se van a repetir. Los reclamos el gobierno ya los está absorbiendo, los está previendo. Y toda la decisión del gobierno que pasa por tratar de tirar dinero a la calle, digamos, reforzar los bolsillos de todos los sectores, sobre todo los que apuntan a los más desprotegidos, a los más golpeados por la inflación, encuentran la contracara de más reclamos, ¿no? Y lo vamos a ver cada vez más seguido, seguramente. Ahí estamos viendo los movimientos de la policía. Martín, mientras tanto, la política intentando resolver sus propios conflictos internos, se presentó la candidatura de María Eugenia Vidal. En el gobierno se habla incluso de la posibilidad de que sea candidato Santiago Cafiero, lo que supondría sacarle al jefe de gabinete al presidente. ¿Qué es lo que más te llama la atención de todos estos movimientos? Sí, mira, lo de la oposición, como bien decís, se terminó, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, más o menos ordenando. Hay que ver cómo reacciona después el votante de Juntos por el Cambio. Hay algunas tensiones sobre cómo se cerró esa lista. Ahora se va a anunciar Martín Tetaz como candidato también por el lado del radicalismo. Se va ordenando eso. ¿Lo de Martín Tetaz lo damos por confirmado? Se anuncia en unas horas. ¿Se anuncia en unas horas? Está formalmente la convocatoria 15:30. Martín Lustó, la presidenta del radicalismo en la ciudad, que es Mariela Coleta, y Martín Tetaz, desde Plaza Jusey, van a hacer un evento donde van a formalizar la candidatura de Martín Tetaz, que la aspiración es que vaya en el puesto 2 de la lista de Vidal, y eso ya está bastante confirmado que va en ese sentido. Bueno, es un título. Martín Tetaz confirmado como candidato. Perdón, exacto. Martín. Sí. No, y la verdad que la oposición se fue llevando la marca en todas estas semanas, pero en el gobierno está habiendo unas tensiones muy pronunciadas en estos días por la conformación de las listas, porque en realidad lo que se está discutiendo es el gobierno que viene, ¿no? Porque el que sale deja lugares libres. El nombre de Santiago Cafiero es, te diría, el más relevante que podría llegar a salir del gabinete. Y es un bombazo. Sería un bombazo si realmente él fuera el candidato en la provincia de Buenos Aires. El presidente lo resiste, nadie puede asegurar que no vaya a ser, a pesar de que el presidente no quiere que sea candidato. Y suenan también otros ministros. Y en el fondo de lo que se está hablando es de qué gobierno va a venir después de las elecciones, ¿no? Claro. Un gobierno con otra mirada, con una impronta más cercana todavía a la de Cristina Kirchner, ¿no? Definición clave esta a la que hace referencia Martín. Martín, mil gracias, te despedimos. Gracias por todo. Un abrazo. Martín Rodríguez Yebra, y con esta imagen de lo que está ocurriendo en el centro de la ciudad de Buenos Aires, mirá, ahí se están moviendo. Vamos a una pequeña pausa y seguimos aquí en la mesa de las 9. Dale. Muy bien, 11 menos cuarto esta mañana de martes, continuamos en los temas que interesan. Antes de ir a una pequeña pausa, tenemos más información con respecto a la bajante del Paraná.
pero en este caso visto desde otro punto. El desierto del Paraná, una bajante que genera 315 millones de dólares en pérdida. Vamos a ver de qué se trata. Estas imágenes son históricas, no las vas a poder creer, parecen sacadas de un desierto. En realidad es el fondo del Paraná, bajante histórica. Está José Bianco en vivo en el lugar, estuvo recorriendo. No solamente hay consecuencias naturales, también económicas. Se estima una pérdida de 315 millones de dólares, José. Sí, a ver, y después lo que se viene, ¿no? Porque esto no es que estamos diciendo, vinimos a ver cómo se terminaba la bajante del Paraná. Vinimos a ver cómo se va a ir profundizando, muy probablemente si los pronósticos se cumplen. Ahora estamos en Rosario, en uno de los lugares más conocidos de Rosario de veraneo, como es la playa, en este caso la Florida. Fíjense, el río generalmente, casi siempre, llega, exacto, donde estamos ahora. Pero mirá, hay que seguir caminando y hay que bajar muchos metros, más de 5 metros, y empiezan a aparecer cosas que hasta ahora no se habían visto nunca. O sea que gente de 20, 30 años no había visto el río así. De hecho, el 1944 es una cifra que viene muy a menudo a la cabeza de muchos, porque fue la que registró los valores más bajos desde que se miden a fines de 1800. Pero esta es doble complicada porque lleva 2 años de sequía y de bajante. Pero venga, vamos juntos a recorrer este drama que ojalá no se agudice, pero todo indica que así será. Todo esto que van a ver ahora desde el aire tendría que ser solamente agua y una laguna completamente tapada, pero fíjense cómo está ahora la laguna Setúbal. Estamos en la ciudad de Santa Fe, una ciudad que generalmente nos trae noticias por exceso de agua. Vive muy conectada con lo que le pasa al Paraná, al río Salado, pero esta vez la noticia es la faltante de agua. Se da una bajante extraordinaria. Santa Fe es una ciudad que está rodeado por agua. Estábamos más acostumbrados, ¿no es cierto?, a los excesos. Son 2 aspectos importantes, uno la magnitud y otro la duración. Obviamente la navegación se ve afectada porque hoy estamos 3 metros por debajo de la media para este periodo del año. El agua que pasa por acá, por arriba del túnel de Santa Fe, el río Paraná, el 95% del agua es generada fuera del territorio nacional, o sea, proviene de Brasil, Paraguay y Bolivia. Para que ustedes tengan una idea, las lluvias de Brasil y San Pablo terminan pasando por acá, ¿no? O sea, es una cuenca muy grande. Lo que se da ahora es un periodo de sequía muy importante en Brasil y en Paraguay, que eso hace que los caudales han ido descendiendo. Ese sería el 0, o sea, esa es la regla que marca 0. Si ahí observamos, estamos leyendo que ese 3 significa 30 centímetros. Si el río baja más, estamos en el 0. ¿Esto cómo afecta a la fauna? Afecta principalmente en el desove, que es el lugar natural que utilizan los peces para reproducirse y que en este momento está seco. Y en ese caso terminan en los cauces principales de los ríos. O sea... Sí, terminan en los cauces principales o bien no se produce el desove y esto va a afectar a las poblaciones futuras de peces, ¿no? Hay que evitar esta pesca extractiva en este momento donde el pez, digamos, está como amontonado en el curso y estresado y es más fácil, digamos, capturarlo, ¿no? Claro. Y sería recomendable en este momento proteger la especie. Y no hay mejor manera de conocer esta zona del río Paraná, sus cercanías, que navegándolo. Es difícil. Estamos ahora en el náutico, en el Club Marina, y fíjense lo que vamos a tener que bajar para poder llegar a la lancha, la cantidad de metros, más de 6 o 7 metros con respecto a los valores habituales. Es el muelle donde atracan los barcos para nafta que abastecen a la ciudad de Santa Fe y que actualmente, digamos, no pueden operar, no pueden entrar y se transfiere el combustible a las barcazas.
Todo ahora, eso. Hoy en día entonces no llega el barco grande, sino barcazas. El río Paraná tiene un caudal muy bajo y el sedimento que trae básicamente es todo producto del río Bermejo. Cuando el Paraná tiene caudales medios, el caudal que le aporta el Bermejo es muy escaso, por lo tanto también de sedimento fino. Ahora el caudal del Paraná está en menos de la mitad de lo normal y el Bermejo entonces adquiere mucha importancia en los sedimentos que aporta y eso trae problemas, por supuesto, en las tomas de agua. Es como que un Paraná más cargado limpia de sedimentos del Bermejo y ahora el Bermejo exactamente. En época normal viene más diluido y ahora está más concentrado. Bueno, llegamos justo, ¿no? Sí, justo estaban bajando las bombas, esta es una de las tomas de agua de Santa Fe, y bueno, estaban haciendo procesos también de limpieza de las mismas bombas. El agua, la nafta, cosas fundamentales. Exacto, exactamente, es así, y esta es una de las dos tomas de la ciudad de Santa Fe. Y es la primera vez que veo una boya que no estaba boyando. Sí. No, es real, esta es una boya, aparte muy importante esta para esta zona de la navegación, en donde indica, digamos, probables bancos de arena. Esto que estamos viendo de tierra no debiera haberse en condiciones normales. No, esto está 3 metros abajo. 3 metros abajo, no haríamos pie acá. Por supuesto que no. Vamos a ver qué profundidad tenemos ahora. Bueno, ¿podemos bajar? Podemos bajar. Uy, lo frío que está. Estamos en el lado santafesino del túnel subfluvial y enfrente Paraná. El túnel que une Santa Fe con Paraná, las dos ciudades capitales de las provincias del sur del litoral, tiene una postal que nadie quiere ver, una postal que es la bajante del río Paraná y en este caso descubierto la malla del túnel subfluvial que las une. Lo que estamos viendo es una malla protectora que en realidad actúa más cuando hay crecientes y que evita que se lave el material fino que está entre el techo del túnel, que está a 15 metros de profundidad. Acá ahora nuestro están pasando autos. Claro, exactamente. Y esta malla cubre el fondo del río. Claro, protege en esa zona el fondo del río. ¿Alguna vez lo habías visto? Nunca. José, yo me crié en el río, digamos, son imágenes que me son muy familiares. Ver eso da miedo. Da miedo a qué está pasando. ¿Por qué? Porque la bajante del río Paraná, bueno, para los que somos de Rosario, ya el año pasado fue muy fuerte, pero esto no se había visto nunca, por lo menos nunca en la memoria de los de mi generación. Claro, y es doblemente grave, porque llevamos 2 años consecutivos de ver imágenes de estas, ¿no? Caños que gente acá en Rosario te decía, ¿dónde es eso? Nunca lo vi. Y es en la playa que habitualmente vienen, el que visita no de manera frecuente la ciudad de Rosario, por ahí vino hace 2 años, 3, y veía el agua muy por arriba de los valores que ahora está. Eso no se vio jamás, lo que vos estás mostrando ahí no se vio jamás. Y lo grave de esto es que 2 años... lo grave de esto es que 2 años de estos niveles hace que la vegetación, que tiene humedad, que tiene sol, que tiene temperaturas altas, rápidamente gana. Lo que era un banco de arena hoy tiene arbustos altos y eso, cuando empiece la sequía de nuevo, cuando se intensifiquen las temperaturas con la llegada de la primavera, van a ser incendios, Lu. Y lamentablemente toda la gente de provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe ya lo sufrió, lo va a volver a sufrir si todo sigue igual. Muy bien,
el tema de la bajante del río es un tema que desde la semana pasada, disculpen, desde el año pasado venimos tratando de encontrar información, porque uno ve, y quizás nosotros como ya nos decimos sí, pero es algo que sucede, que es natural, por ejemplo, que en distintas oportunidades se dio, y bueno, ya va a pasar, decíamos el año pasado, nos preocupaba, sí nos preocupaba. Pero entrando a este año y viendo cómo están las cosas y escuchando especialistas, nosotros tenemos una vez al mes, quizás dos, un ambientalista que nos habla sobre el río, sobre el Paraná y sobre esta bajante, lo preocupante que es ver el río tan bajo por tanto tiempo y saber que en unas semanas se va a incrementar mucho más esta bajante, es totalmente preocupante. Además, saber que no podemos hacer nada, porque no es algo que uno dice, bueno, dejamos de pescar, por ejemplo, un caso hipotético, y se soluciona el problema. No es así, no es algo que nosotros, como lo es, por ejemplo, la contaminación. Hay distintas cosas que uno puede hacer de manera diaria para no evitar la contaminación, pero sí mejorar la situación y la relación entre el ambiente y el hombre. Pero con la bajante del río no es así, no se soluciona de la noche a la mañana, ni tampoco, y lamentablemente, con acciones diarias. Son cosas, factores naturales que se incrementa con todo el problema general que hay con el hecho del medio ambiente, la contaminación y cómo todo eso se involucra y tiene resultados como este. No estamos diciendo que es solamente culpa de la contaminación y cómo está el medio ambiente afectado el día de hoy, sino que son distintas cosas que se van sumando. Lamentablemente tenemos la situación en la cual estamos ya hace casi 2 años. Faltan 3 minutos para las 11 en punto de esta mañana de miércoles. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El Dr. Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el Dr. Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consúltanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. Si tenés síntomas. Si tuviste contacto estrecho. Para recibir tu alta post-COVID. Si no pudiste inscribirte en el plan de vacunación. Para solicitar el ingreso a la provincia. Comunicate al 0800-444-0978. Estamos para ayudarte. Amigo pescador, gracias al esfuerzo de todos, en Goya hoy podemos disfrutar la apasionante pesca deportiva. Te pedimos que lo hagas respetando las medidas sanitarias y por sobre todo el río, los peces y la naturaleza, porque la pesca con devolución es pesca para siempre. Dirección de Turismo, Municipalidad de Goya. Goya te quiere conocer. Algo está pasando en Agda. Te esperamos para que te vuelvas parte de esta gran familia. Básquet femenino para todas las edades, desde los 4 años en adelante. Para los más chiquitos, a partir de los 4 también. Pañales, mosquitos, mini y mini. Nos divertimos y empezamos a compartir de este gran deporte. Y desde los 13 años en adelante, tenemos grupos variados con múltiples horarios a su disposición. Contamos con profes de educación física especializados en básquet, lo mejor para nuestros chicos. Cuotas accesibles para que todos podamos vivir de este gran cambio. Nos encontrás en Alvear 616 y para consultar, comunicarse al 3777-522135. Algo está pasando en Agda. No te quedes afuera.
Antes de salir a la calle, pensá. Pensá si estás tomando todos los recaudos para no contagiarte. Pensá en los que te quieren y en los que más querés. Pensá en los médicos y enfermeras que llevan más de un año trabajando para salvar vidas y no dan más. Pensá en los que se mueren por abrazar a sus nietos, pero que en realidad no se quieren morir. Pensá que, si vos pensás, podemos frenar los contagios. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos. Vamos, Corrientes, por más crecimiento. Por más desarrollo. Por nuestros niños. Por nuestros abuelos. Por el campo. Por más industrias. Por los jóvenes. Por las mujeres. Por más obras. Por más trabajo. Vamos, Corrientes, juntos con esperanza por un futuro mejor. Armería Jabalí. Venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido. Cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas: Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunicate con nosotros al 3777 52 52 26. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. Sabemos que estás cansado, que no das más, pero no aflojes. Pensá que cada vez falta menos. Pensá que no podemos tirar por la borda tanto esfuerzo realizado. Pensá que el plan de vacunación avanza a buen ritmo. Pensá que si extrañas mucho a tus amigos, podés verlos al aire libre. Pensá que si tenés muchas ganas de estar en una fiesta, el día que esto termine, todo Corrientes va a ser una fiesta. Pensá que si pensás, ganamos todos. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Muy bien, 11:03 de esta mañana de martes, continuamos en los temas que interesan. Vamos a dar más información con respecto a las vacunas, qué es lo que está pasando en nuestro municipio. La misma historia que tenemos desde la semana pasada con los mayores de 25 años, personas que están desde las 7:30 esperando y recién ahora son vacunadas. Después tenemos aquellos que se fueron bien temprano, pero también es mínimo 2 horas o hasta 3 de espera para poder ser vacunados. Recordemos, igual no está de más decirlo, que es durante toda la semana el maratón de vacunación, si queremos ponerle un nombre, para los mayores de 18. Además, también está yendo gente que no está dentro de este rango etario, sino que son mayores de 25, por ejemplo, y se quedaron sin sus dosis. Hasta incluso vemos personas mayores a 30 años que se van porque se quedaron o bien no sabían o no llegaron cuando fue su turno, así que aprovechan ahora y van. Quizás no sea lo mejor, no es lo que corresponde, pero al fin y al cabo los vacunan igual, así que por eso decimos que tenemos de todo un poco. Con respecto a las dosis, este lunes llegaron más de 2 millones de vacunas entre la AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm, que esto es una gran noticia, más que nada teniendo en cuenta a aquellas personas que siguen esperando la segunda dosis de la Sputnik. Recordemos que también se va a empezar a vacunar con el primer componente de la Sputnik, lo cual no es un dato menor, porque si nos cuesta, si ahora cuesta conseguir, vamos a ver qué es lo que va a pasar también
con respecto a estas dosis que están llegando del primer componente, llegado el caso que se complique el día de mañana. También es cierto que ya se están empezando los estudios para mezclar las dosis. Ya lo hemos compartido en su momento, que tiene que ver justamente con esto. Como faltan vacunas, se hacen distintas investigaciones, estudios, se prueba en voluntarios a ver cómo reaccionan dos dosis que son completamente distintas. El embarque que arribó desde Rusia tiene 550.000 sueros del segundo componente, así se superan las 30 millones de dosis recibidas. Este lunes llegaron al país más de 2 millones de vacunas de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm contra el coronavirus. Así Argentina superó los 30 millones de dosis recibidas desde el inicio del plan de vacunación. A la madrugada había aterrizado un vuelo de LATAM Chile cargo de un cargamento de 733.000 dosis de AstraZeneca, procedente de Miami, Estados Unidos. Luego, cerca del mediodía, llegó a Ezeiza un vuelo de Aerolíneas Argentinas que trajo 550.000 dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus desde Rusia. Esto vamos a ver seguramente durante la jornada del día de hoy cuántas les corresponde a la provincia de Corrientes y por ende, cuando conozcamos este número, también vamos a saber cuántas les corresponde a la ciudad de Goya. Con este lote, el gobierno buscará complementar la inmunización de las personas que recibieron la primera aplicación, pero aún no pudieron completar su esquema. Hasta ahora, Argentina recibió 9.375.670 vacunas del primer componente y solo 2.493.160 del segundo. Como para redondear números, del primer componente se recibieron 9.400.000 del primero y el segundo 9.500.000 aproximadamente. Entonces todavía falta un largo camino por recorrer para inmunizar de manera completa a todos los argentinos que recibieron el primer componente del Sputnik, que seguramente la segunda vacuna va a ser de alguna de las otras. En tanto, cerca de la tarde arribó a Ezeiza otro vuelo también de la Aerolínea Nacional procedente de Pekín, China, con 768.000 vacunas de Sinopharm. Este último es el tercero de los 10 servicios con lo que está previsto trasladar 8 millones de sueros durante julio. El cuarto llegará el día de mañana. Se trata del primer tramo del nuevo contrato por 24 millones firmado con el laboratorio chino. Con estos 3 cargamentos, la Argentina alcanzó las 30.487.730 vacunas. Esto se da luego de que ayer el gobierno anunciara el acuerdo con la compra de 20 millones de vacunas de Moderna o su equivalente en dosis de refuerzo. Esto fue el día domingo. Las mismas comenzarían a llegar en el primer trimestre del 2022. Según los últimos datos oficiales, hasta la mañana del día de ayer se habían distribuido 28.094.744 dosis, de las cuales aún quedan por aplicar 3,2 millones de sueros, que ya están en las distintas provincias. Y después, por último, con respecto al monitor público de vacunación, 19.822.632 personas recibieron al menos una vacuna contra el COVID-19. Esto representa al 42,2% de la población sobre 45.888.747 habitantes estimados por el INDEC este año. Dentro del total de vacunados se incluye 5.039.549 personas que recibieron también la segunda dosis, con lo cual se completa el esquema de inmunización, es decir, solamente el 11% de la población. Esto es con respecto a las últimas noticias que hay en torno a todo lo que son las dosis, cuántas llegan, cómo llegan y de qué estamos hablando. Con respecto a nuestra ciudad, tenemos una nota en nuestro portal identidadcorrentina.com.ar. Ya vacunan en Goya a mayores de 18 años durante toda la semana.
vemos esta diferencia, por ejemplo, que veces anteriores no se ponía en el título. Por ejemplo, la semana pasada, cuando se vacunó a mayores de 25, no se ponía que iba a ser durante toda la semana. Sí se decía que se iba a incluir otro día, pero nada confirmado. Ahora seguramente, sabiendo la cantidad de jóvenes que hay en la ciudad, se confirmó que iba a ser durante toda la semana. Centenares de jóvenes se dieron cita en el hospital regional. Desde antes de las 7:30 había personas que estaban desde las 5 de la mañana aproximadamente, con la intención de recibir la primera dosis de la vacuna anti-COVID. El director del hospital aclaró que se va a continuar vacunando a personas de esa edad durante toda la semana y recomendó a los jóvenes de Goya cuidarse a pesar de recibir la vacuna. El director del Hospital Regional Goya, el doctor Raúl Martínez, informó sobre la marcha de la vacunación en Goya. Lo importante es que continuemos con un ritmo maratónico de vacunación. Hoy tenemos una concurrencia realmente importante de los jóvenes de más de 18 años y ya comenzamos a trabajar en ese sentido desde temprano. Siempre suele haber en el primer día una mayor afluencia, pero vamos a continuar durante el resto de la semana ya trabajando con este equipo para arriba. No hay otra manera de hacer las cosas más rápidas de las que estamos haciendo ahora. Quizás esto responde a lo que nosotros decimos siempre de por qué no se está trabajando con turnos. Evidentemente, de esta manera se hace mucho más rápido. Con respecto a la asistencia masiva, que ocurrió el día lunes, hoy también, siempre ocurre lo mismo, siempre el primer día es masivo. Yo también salí a hacer las recomendaciones. En definitiva, estuve recorriendo las colas cuando venía al hospital. La gran mayoría está con barbijo. Por ahí está con su burbuja cada uno, pero lo importante es que podamos hacer la aplicación en tiempo y forma y que se vaya gran parte de nuestra juventud con la primera dosis de inmunización de esta vacuna. Con respecto a la segunda dosis de Sputnik, sobre la vacunación de esta segunda dosis, aplicamos de acuerdo a la disponibilidad. La semana pasada solamente recibimos 400 dosis del segundo componente y fueron colocadas a las personas a las que se llama por teléfono y después continuamos con AstraZeneca, completando la segunda dosis. Ahora estamos con el afán de llegar a toda la población con estas primeras dosis. Hace tiempo que quería ver empezar la vacunación con personas desde los 18 años y hoy ya lo estamos aplicando. Y realmente el trabajo va a ser duro durante todo el día, pero acá estamos dispuestos a darle batalla al virus con esta herramienta. Después, hablando de la inmunidad, entre 15 a 20 días de la aplicación de la primera dosis ya empieza a hacer cierta inmunidad en las personas. Obviamente que es menor que con las segundas dosis, por eso hay que seguir cuidándose. El estar vacunados no significa que no se pueda contagiar, corre riesgo, aunque en menor medida. Pero hay que seguir cuidándose mucho porque esto obviamente no termina. Y después sigue la nota hablando sobre la baja de casos y sobre los testeos, que esto tiene que ver también con lo que decíamos al comienzo del programa, que uno por ahí con todas estas restricciones y medidas que vemos como ciudadano a pie, espera ver por lo menos en los partes una diferencia, que es algo que a todos nos alegra mucho y nos impulsa sin dudas, pero al fin y al cabo lo que nos decía el doctor Martínez, Emilio Martínez en este caso, el día de ayer estuvimos en comunicación con él, es que lo que tenemos que ver y festejar es que no estemos peor. Este es el gran logro. Y para terminar con respecto a este tema, vamos a compartir una publicación que se hizo el día de ayer en la cuenta del Hospital Regional Goya en Facebook. 2.831 dosis aplicadas durante la jornada del día de ayer a mayores de 18 años. Con un gran e importante ritmo de vacunación anti-COVID, llegamos a inocular a la edad mínima de aplicación de vacunas, 18 años. Agradecemos, como todos los días, el esfuerzo y la dedicación de cada persona que colabora en estas largas jornadas. Directivos, médicos, enfermeros, agentes sanitarios, administrativos, seguridad, personal de Yonco, colaboradores de la municipalidad y ayudantes voluntarios. Por la gestión impecable, como hace meses desde iniciada esta campaña, agradecemos especialmente a la directora de la Atención Primaria de la Salud, al director del Hospital Regional Goya y el director asociado. Gran equipo de salud, esto sigue, no nos dejen solos. Y ahí vemos las imágenes del personal de salud en
plena campaña de vacunación. Quienes se acercan también, y vemos en la mesa los famosos carnet de vacunación y cómo es el trabajo y las distintas personas vacunadas. De a poco vemos, como siempre decimos, cómo sigue avanzando esta campaña y sin dudas lo festejamos, pero a no quedarse, porque no es la respuesta milagrosa. Vamos a seguir saliendo totalmente del tema COVID, que ya hablamos lo suficiente, no los queremos agobiar con información tampoco. Pasamos a un tema muy importante y muy importante para nuestra provincia también, que vamos a empezar a verlo seguramente entre este año y el año que viene más en detalle: marihuana medicinal. Vamos a ver de qué se trata. Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Hay vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su legítimo. Usted como tal es un incógnita en esta pasión, es un desaparecido. No tiene... No solo se vota, sino que también se come, se educa. El clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de las trabajadores. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡Los que devuelvan la guita! Los destinos de la patria pueden aparecer en la plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de nuestra vida. Nunca más al Estado Nacional del país